اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Llegamos ahora a hablar acerca de la realidad del arrepentimiento, el tauba que venimos hablando. Queremos ver de qué forma se desarrolla este arrepentimiento y cuáles son las condiciones de este arrepentimiento, porque muchas veces uno piensa que quizá el arrepentimiento tiene que ver con que uno diga, por ejemplo, tubtu ilallah, me arrepiento ante Dios, o astaghfirullah, pido el perdón y la misericordia de Dios, por ejemplo. Muchos piensan que el arrepentimiento tiene que ver con un cargo de conciencia nada más, que alguien sienta de que, bueno, la verdad que me equivoqué, y eso es arrepentirse. O muchos piensan que la simple palabra, digamos, es una prueba de habernos arrepentido. Si yo digo a la gente que yo me arrepentí, entonces yo soy una persona arrepentida. O muchos piensan que algún tipo de acción, como por ejemplo hacerse un ghusl, un baño completo y rezar 2 ciclos y pedirle a Dios perdón, es arrepentimiento, como muchos dicen, por ejemplo, que para el arrepentimiento hay que hacer así. Vamos a hablar un poquito más profundamente sobre esto. Queremos ver en realidad cuál es el verdadero arrepentimiento, lo que el Corán dice at-tauba an-nasuh, o sea, aquel arrepentimiento que es aceptado por Dios, aquel arrepentimiento que cumple con las condiciones del verdadero arrepentimiento y que es, como dicen en árabe, un regreso al origen. O sea, así como cuando nosotros nacimos sin pecado, así como cuando nosotros nacimos con una lámina en blanco en nuestro espíritu y no teníamos ningún tipo de peso y carga, ni enfermedad del alma, ni desviación, ni desobediencia. Entonces, el tauba no es más que el regreso, es volver a ese estado y nuevamente estar puros. Entonces queremos ver ese tauba, ese arrepentimiento, de qué forma es, cuáles son las condiciones. Lo primero es que tiene que haber un sentimiento de desacuerdo con el pecado. O sea, uno no tiene que sentir que el pecado es algo simple, algo fácil, algo lindo, algo placentero. O sea, internamente, psicológicamente, tiene que realmente sentir un rechazo, más que un desapego. Ahora me viene la palabra porque desgraciadamente pienso en árabe muchas veces y no me sale la palabra. Un rechazo con respecto al pecado. Porque desgraciadamente muchos de nosotros, o culturalmente ha ocurrido, o porque ya nos educamos de esa manera, o porque nos acostumbramos a eso, ya el pecado perdió su fealdad. Muchos de nosotros ya vemos al pecado como algo normal, como parte de nuestra vida, como parte de nuestra cultura. De hecho, hay sociedades que nacen en el pecado sin ningún tipo de problema, como lo es, por ejemplo, la sociedad en donde el tema de las relaciones sexuales y la fornicación y el adulterio ya es algo normal, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la vestimenta, las sociedades donde se promueve el desnudismo, el nudismo, por ejemplo, en donde hay playas con hombres y mujeres desnudos y ya nadie le pide nada a nadie pide taparse en ningún sentido, y tener ropa y no tener ropa da exactamente lo mismo. Esas son sociedades que ya se han acostumbrado al pecado. Entonces eso es, obviamente, quien se quiera arrepentir tiene que tener nuevamente una educación de tal modo que sienta rechazo por el pecado. O sea, sinceramente el pecado es malo. Es feo verlo como algo feo. Y también sentir remordimiento, o sea, sentir un cargo de conciencia. Si yo cometí un pecado, sentir que realmente soy culpable y sentirme con ese peso de la culpa, como cuando alguien hace un error muy fuerte, digamos, muy grande con alguien y se siente culpable y realmente es muy feo, una situación muy dura. Lo otro es el tener una fuerza de voluntad, una gran decisión y una importante resolución para no volver al pecado nuevamente. Porque suele ocurrir que muchas veces yo me arrepiento y después vuelvo al pecado nuevamente sin ningún tipo. Obviamente, si yo me arrepiento con sinceridad y luego vuelvo al pecado sin querer, es otro tema. Pero que yo no tenga la intención o la resolución para volver, o sea, decir, bueno, hoy me arrepiento de una manera así light, como para mañana en todo caso poder volver al pecado. No. El arrepentimiento tiene que ser sincero, de tal modo que además de ver la fealdad y sentir rechazo por el pecado, tengo que tener la decisión de no volver a pecar. Después, bueno, si vuelvo en todo caso por debilidad o por lo que sea, es un tema que después se trata, digamos. Tenemos que empezar a ver dónde está el error o dónde está la falta o el vacío. Lo último tiene que ver con empezar a restituir en nuestra vida todo aquello que fue de alguna manera usurpado, robado
o si hablamos mal de alguien tenemos que pedirle perdón, o si le robamos algo a alguien tenemos que devolvérselo, o si le hicimos un daño a alguien tenemos que pedirle que por favor se olvide de ello, que nos perdone, que tenga, digamos, misericordia por nosotros, que sea de alguna manera paciente, o sea, digamos, restituir todo aquello que de alguna forma en su momento fue objeto de pecado. Por ejemplo, yo le pegué a mi hijo, entonces tengo que pedir disculpas a mi hijo. Si yo usurpé un derecho de alguien, tengo que pedir un derecho. Si hablé mal de alguien, por ejemplo. Y después el tema de las obligaciones. Si no recé, por ejemplo, tengo que pagar el rezo. Si no ayuné, tengo que pagar el ayuno. Y así sucesivamente. El Imam Ali tiene un hadiz muy interesante que habla un poquito sobre las condiciones del arrepentimiento, del tauba. Dice, Ba'da an sami'a rajulan yaqul astaghfirullah. Dice, después de haber escuchado el Imam Ali a un hombre que dice astaghfirullah, pido perdón a Dios, dice thakalatka ummuk. Dice, bueno, una frase en árabe, digamos, que tiene que ver con digamos, una especie de bendición, digamos. Atadri mal istighfar. Dice, ¿acaso conoces lo que es el istighfar, lo que es pedir perdón? Dice, el istighfar darajat al-'illiyin. El istighfar, el pedir perdón a Dios, es un nivel de los elevados, de los que están ahí, digamos, en una posición elevada. Wa huwa ismu waqi' ala sittat ma'ani. Dice, es un nombre, es un sustantivo, digamos, que tiene 6 tipos de significado. Awwaluha an-nadam ala ma mada. Dice, lo primero es arrepentirse de lo que ya pasó, o sea, de los pecados que uno cometió. Sentir ese cargo de conciencia y ese sentimiento de arrepentimiento y remordimiento. الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا. Lo segundo es la resolución, la decisión, la voluntad de no querer volver nuevamente, o sea, dejar ya el retorno hacia aquel tipo de acción. والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه أو تبعه. Dice, el tercer significado es que entregues o que devuelvas los derechos o restituyas los derechos usurpados a las criaturas, para que encuentres a Dios estando vacío, sea vacío de derechos, o sea, librado de derechos y que puedas encontrar a Dios sin ningún tipo de efecto negativo. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. Lo cuarto, dice, es que decidas comenzar a cumplir con las obligaciones que habías perdido. Por ejemplo, si yo durante muchos años no recé, entonces volver a esto del rezo y pagar los rezos perdidos, o del mismo modo el ayuno, o todo lo que ha sido, digamos, de alguna manera no cumplido por mí. والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. Dice, el quinto significado es que te dediques a, es una frase compleja, que te dediques a través de la tristeza, o sea, que te entristezcas de tal modo, por el arrepentimiento, por el remordimiento, de tal modo que la carne, el del cuerpo, que creció a través de la comida haram, o sea, ya sea comida haram o del dinero haram que haya entrado a tu bolsillo, digamos, lo que hayas conseguido a través de un trabajo no permitido o una profesión no permitida. Hasta de tal modo que nazca una carne hasta que como que se derrita la carne que creció en tu cuerpo por el pecado, o sea, por haber comido pecado o de un trabajo pecaminoso, hasta que se pegue la piel en el hueso y que luego crezca entre ellos dos, entre la piel y el hueso, una nueva carne. Y el sadis dice, antudiq al jism alam ta'a kama adaqtahu halawat al ma'siyah. Dice, el sexto significado es que le hagas probar a tu cuerpo el dolor de la obediencia del mismo modo que había probado anteriormente la dulzura del pecado. Fa'inda dhalika taqul astaghfirullah. Dice, ahí es el momento justo de decir astaghfirullah, pido perdón a Dios. Walhamdulillahi rabbil alamin.